Le dio su único caballo a una mujer apache herida, y ella le cambió la vida. John caminaba por un sendero polvoriento que se extendía por kilómetros bajo el sol ardiente del suroeste. La tierra era dura y seca, con pequeñas piedras y arbustos dispersos que parecían aferrarse a la vida con un esfuerzo silencioso. Su caballo, un animal fuerte y leal llamado Rayo, caminaba a su lado, moviendo sus orejas y mascando de vez en cuando la hierba seca que encontraba en el camino. Rayo no era solo un caballo, era su compañero, su amigo, su apoyo en cada viaje solitario. Desde que John era un niño, había aprendido a confiar en él más que en cualquier otra persona. Mientras avanzaban, John se mantenía alerta. Aunque no había señales de peligro en ese momento, la vida en esas tierras era impredecible. La soledad del desierto podía ser hermosa, con el cielo despejado y el aire cálido, pero también podía ser traicionera. Los animales salvajes, el calor abrasador y la posibilidad de encuentros con personas desconocidas exigían atención constante. John estaba acostumbrado a esta vigilancia, pero a veces deseaba poder relajarse un poco, aunque fuera por unos momentos. De repente, algo llamó su atención. Entre los arbustos, a cierta distancia, se movía una figura. Al principio, pensó que era un animal, quizá un coyote que buscaba sombra, pero pronto notó que era una persona. Una mujer yacía en el suelo, apoyada sobre un brazo, intentando levantarse. Parecía débil, agotada, y sus ropas estaban rasgadas y llenas de polvo. Su respiración era rápida y superficial, y su rostro mostraba signos de dolor. John dudó por un instante. No sabía quién era, ni si representaba algún peligro. Podría ser alguien perdido, podría estar herida, o podría ser alguien que necesitara ayuda inmediata. La mayoría de las personas en esas tierras podían cuidar de sí mismas, pero esta mujer claramente no podía. A pesar de los riesgos, la compasión en el corazón de John era más fuerte que su prudencia. Decidió acercarse lentamente, sin hacer movimientos bruscos que pudieran asustarla. «Hola», dijo con voz calmada, tratando de no alarmarla. «¿Está bien?». La mujer giró la cabeza lentamente hacia él. Sus ojos eran oscuros y profundos, llenos de cansancio, pero también mostraban una chispa de inteligencia y fuerza. Intentó hablar, pero su voz era débil y casi inaudible. John pudo ver que su pierna estaba cubierta de sangre seca y que probablemente había estado caminando o corriendo mucho antes de que él la encontrara. «No se mueva demasiado», le indicó con cuidado. «Voy a ayudarla». Sacó una manta ligera de su mochila y se acercó con cuidado para cubrirla. Mientras lo hacía, la mujer le observaba, evaluando cada movimiento, como si quisiera asegurarse de que no la lastimara más. John notó que, a pesar de su estado, había una dignidad y un orgullo en ella que no desaparecían. No era simplemente una persona indefensa, era alguien que había enfrentado dificultades y que aún conservaba fuerza interior. Rayo, el caballo de John, permanecía tranquilo, mascando y observando la escena con curiosidad. Los animales a menudo perciben las emociones humanas, y John sentía que Rayo entendía que había que actuar con cuidado. Sabía que el caballo sería útil si necesitaban moverse rápidamente, pero también comprendía que podía ser un problema si la mujer tenía miedo. John comenzó a inspeccionar sus pertenencias y su entorno, buscando señales de que había pasado. Encontró rastros de pisadas y algunas marcas en la tierra, pero no había indicios claros de un ataque reciente. Todo parecía indicar que la mujer había estado sola durante mucho tiempo, caminando por el desierto en condiciones difíciles. El calor, la fatiga y la falta de agua debían haberla debilitado considerablemente. «Tranquila», dijo John con suavidad. «No la dejaré aquí». Con cuidado, la ayudó a incorporarse. Su peso era ligero, pero cada movimiento parecía costarle un esfuerzo enorme. John notó que su respiración era irregular y que sus manos temblaban ligeramente. Decidió que lo mejor era llevarla a un lugar seguro antes de continuar cualquier otro plan. «Voy a darle algo de agua», continuó. «Necesita hidratarse antes de que podamos pensar en caminar más».
Sacó un pequeño cantimplora y le ofreció un poco de agua. La mujer la tomó con dificultad, bebiendo lentamente, como si cada sorbo le diera algo de fuerza. John le sonrió, intentando transmitir tranquilidad. A veces, un simple gesto puede significar mucho para alguien que ha estado solo y herido. Mientras la ayudaba a levantarse y caminar, John reflexionó sobre la situación. Él conocía bien estas tierras y sabía que no podía dejarla sola. Sin embargo, también entendía que llevarla en su propio caballo sería un desafío. Rayo estaba acostumbrado a él, no a personas desconocidas, y transportar a alguien que estaba débil podría ser arriesgado. Pero, a pesar de todas las dudas, John tomó la decisión, le ofrecería su caballo. Era un sacrificio grande, pero sabía que era la opción correcta. Antes de hablar con ella, John se detuvo un momento. Miró el horizonte, el sol brillando intensamente, y luego regresó su mirada a la mujer. Sus ojos se encontraron y, en ese instante, parecía que entendían algo sin necesidad de palabras. La conexión entre ellos era silenciosa pero poderosa, la de dos personas enfrentando la vulnerabilidad y la confianza. Suba al caballo, le indicó con cuidado. Es el único que tengo, pero la llevará a un lugar seguro. La mujer lo miró, sorprendida, y por un instante John pensó que podría rechazarlo. Pero finalmente asintió, entendiendo la intención detrás del gesto. John le dio instrucciones para mantenerse firme y le indicó cómo equilibrarse sobre el lomo del caballo. Con cuidado, la ayudó a subir, asegurándose de que estuviera lo más cómoda posible. Mientras Rayo comenzaba a caminar lentamente por el sendero, John caminaba a su lado, atento a cada paso y cada reacción de la mujer. Sentía una mezcla de alivio y preocupación. El sol continuaba su curso, y la tierra caliente parecía vibrar bajo los cascos del caballo. El aire estaba cargado de silencio, roto solo por el sonido de los cascos y la respiración de ambos. En ese primer encuentro, John comprendió algo profundo. A veces, la vida te coloca en situaciones que requieren coraje y sacrificio. Y aunque no sabía cómo terminaría todo, estaba seguro de que ayudar a esa mujer herida era más importante que cualquier cosa que pudiera perder. Esa decisión, aunque sencilla en apariencia, sería el comienzo de un cambio que transformaría su vida de maneras que aún no podía imaginar. Mientras avanzaban, el paisaje se abría ante ellos. Montañas a lo lejos, formaciones rocosas y desiertos interminables se extendían bajo el cielo azul. La vastedad del lugar hacía que el encuentro se sintiera aún más extraordinario, dos personas de mundos distintos, encontrándose por azar en medio de la soledad, conectando a través de un acto de bondad y compasión. John sentía que ese momento, aunque breve, tenía un significado más profundo. No solo se trataba de rescatar a alguien herido, se trataba de reconocer la humanidad en otro ser, de ofrecer ayuda sin esperar nada a cambio, y de aprender que incluso los pequeños gestos podían generar grandes cambios. Mientras caminaban juntos, con el caballo llevando a la mujer y John acompañándola paso a paso, ambos comenzaban una historia que ni ellos mismos podían prever, una historia que cambiaría sus vidas para siempre. John caminaba al lado de Rayo, observando cómo la mujer intentaba mantenerse firme sobre el lomo del caballo. Cada paso que daba el animal era un recordatorio de la responsabilidad que acababa de asumir. Sabía que darle su único caballo era un gran sacrificio, algo que no había hecho nunca. Rayo no era solo un animal de trabajo, era su compañero inseparable, aquel que le había salvado en más de una ocasión y que le había acompañado en aventuras y momentos solitarios. Pero mientras miraba a la mujer herida, sintió que no había otra opción. Su instinto le decía que ayudarla era lo correcto, incluso si eso significaba quedarse vulnerable. El sol caía fuerte sobre sus cabezas, calentando la tierra y el aire a su alrededor. John podía sentir el sudor recorrer su frente, y a pesar de la fatiga, continuaba caminando con cuidado, vigilando el equilibrio de la mujer sobre el caballo. Ella estaba agotada, y cada movimiento parecía costarle un esfuerzo enorme. Él ajustaba su paso para que Rayo caminara despacio, pero seguro,
evitando cualquier tropezón que pudiera lastimarla más. Mientras avanzaban, John se dio cuenta de algo importante: la decisión de entregar su caballo no solo era un acto físico, sino también un acto de confianza. Confiaba en que la mujer podía manejar al animal, aunque fuera de manera limitada, y confiaba en que podía cuidarla mientras caminaban juntos. La responsabilidad lo hacía sentir una mezcla de miedo y determinación. Sabía que su vida podía cambiar por completo a partir de este momento, y sin embargo, había un extraño sentimiento de paz en su corazón. En silencio, la mujer comenzaba a adaptarse a la situación. Sus manos se aferraban al lomo del caballo, y aunque su respiración era agitada, sus ojos reflejaban una mezcla de gratitud y cautela. John podía ver que ella estaba evaluando cada movimiento, como si quisiera asegurarse de que no la decepcionaría. Había algo en su mirada que le decía que había pasado por mucho, y que había aprendido a ser fuerte incluso en las circunstancias más difíciles. «Está bien», le dijo John suavemente. «Vamos despacio. No hay prisa». Ella asintió levemente, y por primera vez desde que la encontró, pareció relajarse un poco. John sonrió para sí mismo, comprendiendo que su decisión de darle el caballo estaba comenzando a generar confianza entre ellos. Cada pequeño gesto de cuidado y paciencia fortalecía un vínculo silencioso que ambos aún no podían definir con palabras. Mientras caminaban, John reflexionaba sobre la vida y las decisiones difíciles. Recordó los días en que había tenido que elegir entre lo que era fácil y lo que era correcto. Había aprendido que muchas veces, los sacrificios más grandes traen recompensas invisibles. Este momento parecía ser uno de esos casos. Dar su único caballo no era algo que tomara a la ligera, pero sentía que, de alguna manera, esta elección lo acercaba a algo más grande que él mismo. El paisaje a su alrededor era vasto y solitario. Montañas lejanas se dibujaban en el horizonte, y el suelo seco estaba cubierto de pequeños arbustos y piedras. El aire olía a tierra caliente y hierba seca, un aroma familiar para John, que le traía recuerdos de su infancia en esas tierras. Cada paso que daban parecía un recordatorio de la fragilidad y la fuerza de la vida. Por un lado, estaban la soledad y la dureza del desierto; por otro, la belleza de ayudar a alguien y sentir que la humanidad podía brillar incluso en los momentos más difíciles. John comenzó a hablarle a la mujer para mantenerla calmada y distraída. Le contaba pequeñas historias de su vida, de su infancia, de sus experiencias en el campo y los viajes que había hecho solo. Al principio, ella apenas respondía, pero poco a poco comenzó a asentir, a emitir pequeñas palabras y murmullos que indicaban que escuchaba y comprendía. La comunicación no necesitaba ser extensa; a veces, los gestos y las palabras simples eran suficientes para crear un vínculo profundo. En un momento, Rayo tropezó ligeramente con una piedra, y la mujer perdió un poco el equilibrio. John reaccionó de inmediato, colocándose a su lado y asegurándose de que no cayera. Sus manos tocaron suavemente las de ella, y por un instante, sus ojos se encontraron. En ese breve contacto, no hubo palabras, solo comprensión. John sintió que había hecho lo correcto, y que su sacrificio no solo estaba salvando a alguien, sino también creando un momento de humanidad compartida que ambos recordarían. Mientras continuaban, John notó que la mujer comenzaba a relajarse más. Su respiración se volvió más constante, y sus movimientos más seguros. Parecía estar aprendiendo a confiar en él y en Rayo, y eso le dio a John una sensación de alivio y esperanza. Se dio cuenta de que su sacrificio, aunque grande, estaba dando frutos de inmediato. No era solo un acto de bondad, era un acto que fortalecía la confianza y la conexión entre dos personas que, hasta ese momento, eran completamente desconocidas. El viaje continuó durante varias horas. El sol comenzaba a descender lentamente, pintando el cielo con tonos naranjas y rosados. John decidió que necesitaban un lugar seguro para descansar antes de que oscureciera por completo. Observó el terreno y encontró una pequeña llanura con sombra de algunos arbustos y rocas grandes que podrían ofrecer protección. Llevó a la mujer hasta allí con cuidado, ayudándola a descender del caballo.
Rayo caminaba a su lado, tranquilo y obediente, mientras John aseguraba que la mujer estuviera cómoda. «Puede descansar aquí», le dijo. «He encontrado un lugar donde podrá estar a salvo por esta noche». Ella asintió, con una expresión de agradecimiento que hablaba más que cualquier palabra. John comenzó a preparar un pequeño refugio improvisado con mantas y sacos que llevaba en su mochila. Aunque no era mucho, ofrecía cierta comodidad y protección contra el frío de la noche y el viento que comenzaba a soplar. Mientras lo hacía, John reflexionó sobre lo que había ocurrido durante el día. Dar su único caballo había sido un acto de sacrificio, pero también un acto de humanidad. Había elegido ayudar sin esperar nada a cambio, y en el proceso, había aprendido más sobre sí mismo de lo que podría haber aprendido de muchas otras maneras. La experiencia le enseñó que la verdadera fuerza no reside solo en la habilidad física o la independencia, sino también en la capacidad de cuidar de otros y de enfrentar la incertidumbre con valentía. La mujer, mientras descansaba, comenzó a mirar a John con curiosidad y respeto. Parecía comprender que él había hecho algo significativo por ella, algo que no era fácil de olvidar. John, por su parte, sentía una extraña mezcla de satisfacción y humildad. Su sacrificio había sido grande, pero la gratitud y la conexión que sentía valían mucho más que cualquier posesión material. La noche cayó sobre el desierto, y con ella llegó un silencio profundo y tranquilo. El cielo estaba lleno de estrellas, brillando con fuerza en la oscuridad. John y la mujer permanecieron cerca del fuego que encendieron, compartiendo palabras suaves y miradas que transmitían confianza y respeto mutuo. En ese momento, John comprendió que su decisión de dar su caballo había marcado el inicio de algo más grande, una relación basada en la compasión, la confianza y la humanidad compartida. Mientras la mujer descansaba, John reflexionó sobre los caminos que la vida nos presenta. Había tomado una decisión difícil, una que podía haber cambiado su vida de muchas maneras, pero había elegido la bondad sobre la comodidad, la empatía sobre la seguridad. Y en ese acto de sacrificio, encontró un sentido más profundo a su existencia. Sabía que no podía prever todo lo que sucedería a continuación, pero estaba dispuesto a enfrentar cualquier consecuencia, porque había hecho lo correcto. El primer día de su encuentro terminaba, y ambos se preparaban para descansar. La mujer dormía junto al fuego, y Rayo estaba a pocos pasos, atento y tranquilo. John miró el cielo estrellado, sintiendo una mezcla de paz y anticipación. Sabía que ese día había cambiado algo en él, y que su vida ya no sería la misma. La decisión de sacrificar algo tan valioso como su único caballo había abierto la puerta a nuevas experiencias, nuevas lecciones y una conexión que jamás olvidaría. En silencio, John se sentó junto al fuego, contemplando la noche y reflexionando sobre la importancia de la compasión, la valentía y la confianza. Había dado su caballo, pero había recibido algo mucho más valioso a cambio, la certeza de que hacer lo correcto, aunque difícil, siempre deja una huella profunda en la vida de quienes participan en el acto. Y así, con el corazón lleno de nuevas emociones y pensamientos, John cerró los ojos, preparándose para lo que el destino le tenía reservado al amanecer. El amanecer llegó lentamente sobre el desierto, tiñendo el cielo de tonos suaves de naranja y rosa. John despertó primero, sintiendo el frío de la mañana en su piel y el aire fresco mezclado con el aroma de la tierra seca. Observó a la mujer apache, que aún dormía junto al fuego, con la cabeza apoyada en una manta que él había preparado. Aunque estaba cansada y débil, parecía más tranquila que la noche anterior, y John se sintió reconfortado al ver que había pasado la primera noche segura. Rayo estaba cerca, mascando hierba seca y levantando la cabeza de vez en cuando para observar a su dueño. John lo miró y acarició su lomo. Sabía que había tomado la decisión correcta al confiarle su caballo a alguien más. La mujer había demostrado ya una fortaleza silenciosa, y John sentía que podía confiar en ella. Después de preparar un poco de desayuno con lo que llevaban consigo, John ayudó a la mujer a sentarse. Su voz era más firme que el día anterior, y ella parecía más atenta y alerta.
El silencio de la mañana estaba lleno de posibilidades, y él sintió que este momento era perfecto para comenzar a conocerse más. No solo necesitaban caminar juntos, sino también entenderse, porque el viaje que tenían por delante sería largo y lleno de desafíos. ¿Cómo te llamas?, preguntó John suavemente, mientras le ofrecía un poco de agua. La mujer titubeó, pero finalmente respondió con un murmullo: Nokomis. Su voz era débil pero clara. John asintió, sonriendo suavemente. Nokomis, un nombre fuerte y resonante, que parecía reflejar la dignidad que ella mostraba incluso en su estado débil. Durante las horas siguientes, John y Nokomis comenzaron a hablar de manera más natural. Él le contaba historias simples de su vida, cómo había aprendido a cuidar de los caballos, cómo había viajado por estas tierras en busca de trabajo y aventura, y cómo había pasado mucho tiempo solo. Nokomis escuchaba atentamente, mostrando interés y haciendo preguntas de vez en cuando. Aunque sus palabras eran pocas, cada una de ellas tenía significado. A cambio, Nokomis comenzó a contar fragmentos de su propia vida, aunque con cautela. Hablaba de su familia, de las tradiciones de su gente, de la manera en que habían vivido en armonía con la tierra durante generaciones. Aunque no era una historia completa, John podía sentir la profundidad de su experiencia y la sabiduría que llevaba consigo. Cada palabra que decía estaba cargada de significado, y John se dio cuenta de que estaba aprendiendo algo invaluable. Mientras hablaban, John notó algo más: la conexión entre ellos crecía con cada instante. No era solo una cuestión de sobrevivir juntos o ayudarse mutuamente, había un entendimiento silencioso, un respeto mutuo que surgía de la confianza y de los actos de bondad que ya se habían mostrado. El simple hecho de que John hubiera dado su caballo y que Nokomis hubiera aceptado con dignidad había creado un vínculo que ambos comenzaban a sentir de manera profunda. Decidieron continuar su viaje lentamente, avanzando con cautela por el terreno accidentado. Nokomis se adaptaba mejor al caballo, aprendiendo a equilibrarse y a manejarlo con pequeñas indicaciones de John. Cada paso que daban juntos era una lección de paciencia y cooperación. John comenzó a admirar la resiliencia de Nokomis. A pesar de estar herida y cansada, no se quejaba, no perdía la concentración y no dejaba que el miedo la dominara. Su fuerza silenciosa lo inspiraba de manera que nunca había sentido antes. Mientras avanzaban, John también comenzó a mostrarle a Nokomis algunas de las técnicas que él usaba para orientarse y sobrevivir en el desierto. Le enseñó a identificar rastros de animales, a reconocer la dirección del viento y la ubicación del sol para no perder el rumbo. Aunque Nokomis ya conocía muchos de esos métodos, ella prestaba atención y aceptaba sus enseñanzas con respeto. La combinación de conocimientos de ambos parecía fortalecer aún más su conexión. A medida que caminaban, John reflexionaba sobre cómo la vida a veces nos coloca en situaciones inesperadas. Nunca habría imaginado encontrarse con alguien como Nokomis, ni que un simple acto de bondad pudiera convertirse en algo tan significativo. Se dio cuenta de que las decisiones difíciles, como dar su único caballo, podían abrir la puerta a experiencias y relaciones que de otra manera nunca habrían ocurrido. El día avanzaba, y el calor comenzaba a sentirse más intenso. John decidió que era momento de descansar y buscar un lugar donde pudieran protegerse del sol. Encontró un pequeño grupo de rocas que ofrecía sombra parcial y un poco de protección contra el viento. Allí, prepararon un pequeño refugio improvisado, colocando mantas y sacos para que Nokomis pudiera descansar. Rayo permanecía cerca, atento y tranquilo, observando todo a su alrededor. Durante la pausa, Nokomis comenzó a mostrar otra faceta de su personalidad. Aunque aún era reservada, comenzó a reír suavemente ante historias que John contaba y a compartir pequeños detalles de su cultura que lo fascinaban. Hablaba de plantas medicinales, de cómo encontrar agua en lugares inesperados, y de rituales sencillos que su gente utilizaba para mantenerse en armonía con la naturaleza. John escuchaba con atención, maravillado por la profundidad y belleza de su conocimiento. A medida que el día continuaba, John comenzó a notar un cambio en sí mismo.
La experiencia de ayudar a Nokomis, de compartir historias y conocimientos, y de confiar en ella había comenzado a transformar su forma de ver la vida. Se dio cuenta de que la verdadera fuerza no reside solo en la habilidad de sobrevivir, sino en la capacidad de crear vínculos significativos, de aprender de otros y de aceptar la ayuda y la sabiduría que se encuentra en lugares inesperados. Mientras caminaban, la conversación se volvió más personal. John compartió momentos de su infancia, de la soledad que había sentido y de las veces que había sentido miedo y duda. Nokomis escuchaba atentamente y en ocasiones compartía sus propias experiencias de dificultades y desafíos. A través de estas conversaciones, ambos comenzaron a comprender que, aunque venían de mundos diferentes, compartían emociones, miedos y deseos muy similares. El vínculo que se estaba formando no era superficial, era profundo y genuino. John comenzó a sentir un respeto y admiración que iba más allá de la gratitud por la ayuda que él le había dado. Nokomis, por su parte, parecía reconocer en John a alguien confiable, alguien que actuaba con bondad y con un corazón abierto, cualidades que apreciaba y valoraba. Cada paso que daban juntos fortalecía ese vínculo, y ambos podían sentirlo sin necesidad de palabras. Mientras avanzaban, John también comenzó a notar la belleza del paisaje que los rodeaba. Las montañas lejanas, los arbustos dispersos y la tierra roja bajo sus pies formaban un escenario impresionante. Aunque habían estado concentrados en la supervivencia, ahora podían apreciar la calma y la grandeza del desierto. La conexión con la naturaleza parecía reflejar y reforzar el vínculo que estaba creciendo entre ellos. Al final del día, cuando el sol comenzaba a ocultarse, encontraron un pequeño oasis con un poco de sombra y agua. Ion ayudó a Nokomis a descender del caballo, y ella bebió con gusto, recuperando algo de fuerza. Mientras descansaban, continuaron compartiendo historias, risas y silencios cómodos. Cada momento juntos les enseñaba algo nuevo, sobre la vida, sobre la confianza y sobre la importancia de la empatía. Ion comprendió que este vínculo inesperado estaba cambiando su percepción del mundo. La experiencia de compartir su vida, su caballo y su tiempo con Nokomis le había mostrado que las relaciones más significativas no se construyen de manera inmediata, requieren paciencia, respeto y la disposición a sacrificarse por el bienestar de otros. A través de ese proceso, John sentía que él mismo estaba creciendo, convirtiéndose en una persona más consciente y más abierta a la vida y a los demás. La noche llegó nuevamente, y junto a ella un silencio lleno de tranquilidad. Nokomis descansaba, y John se sentó junto a Rayo, contemplando las estrellas. Reflexionó sobre el día y sobre cómo un encuentro casual había llevado a la creación de un vínculo profundo e inesperado. Sabía que el viaje que comenzaban no sería fácil, pero estaba seguro de que juntos podrían superar cualquier dificultad. Mientras miraba el cielo, John comprendió algo importante: los verdaderos vínculos no se basan solo en lo que damos o recibimos, sino en la forma en que nos apoyamos mutuamente, aprendemos juntos y crecemos a través de nuestras experiencias compartidas. Este vínculo con Nokomis no solo lo ayudaba a ella, sino que también lo transformaba a él, enseñándole lecciones de paciencia, humildad y comprensión. El día terminaba, pero el vínculo que habían construido permanecía fuerte. Ion sabía que, aunque el futuro era incierto, la relación que se estaba formando sería una fuente de fuerza y aprendizaje para ambos. Cada palabra, cada gesto y cada paso compartido había creado una base sólida para lo que vendría, un vínculo inesperado que cambiaría sus vidas de maneras que aún no podían imaginar. El sol comenzó a elevarse sobre el horizonte, derramando luz dorada sobre el desierto y despertando lentamente a la vida que se movía con cuidado entre las piedras y los arbustos. Ion despertó temprano, como de costumbre, y observó a Nokomis que aún descansaba cerca del fuego apagado de la noche. Ella parecía más fuerte que el día anterior, con la piel más limpia y las heridas comenzando a sanar lentamente gracias a la calma y el cuidado que John le había proporcionado. Rayo estaba cerca, su respiración tranquila acompañaba la calma del amanecer. John miró al caballo y sonrió, recordando lo mucho que le había costado dejarlo a Nokomis la primera vez.
Sin embargo, mientras observaba a la mujer y la confianza que ella había mostrado, John se dio cuenta de que el sacrificio había traído algo mucho más valioso, un vínculo humano que le enseñaba lecciones que ningún viaje solitario ni ninguna experiencia en soledad podrían haberle dado. Mientras preparaba un pequeño desayuno con las provisiones que llevaba, John reflexionaba sobre cómo su vida había cambiado en tan poco tiempo. Antes, se consideraba un hombre práctico, enfocado en sobrevivir, en cuidar de sus animales y en cumplir con sus responsabilidades. Pero desde el encuentro con Nokomis, había comenzado a descubrir otra forma de vivir, una que involucraba no solo cuidar de sí mismo, sino también preocuparse sinceramente por otra persona. Esa conciencia lo estaba transformando lentamente. Nokomis despertó y lo miró con una sonrisa tímida, mostrando una confianza que antes no había tenido. John le ofreció un poco de agua y comida, y juntos comenzaron a caminar por un sendero más fácil, evitando las piedras y pendientes que podrían lastimarla. Cada paso que daban era un recordatorio de cómo la cooperación y el cuidado mutuo fortalecían su relación. John sentía que este proceso estaba cambiando su forma de pensar, ya no veía la vida solo en términos de sobrevivir, sino en términos de aprender, compartir y valorar los momentos simples que hacían que todo valiera la pena. A lo largo de la caminata, John notó detalles que antes pasaban desapercibidos. La forma en que la luz del sol brillaba sobre la arena roja, el canto lejano de un ave en la mañana, el aroma de las hierbas secas y de la tierra mojada por un manantial cercano. Todo parecía más vivo, más significativo. La presencia de Nokomis a su lado hacía que cada detalle tuviera un nuevo significado. Sentía que estaba aprendiendo a mirar el mundo con ojos diferentes, más atentos y agradecidos. Mientras caminaban, John comenzó a enseñarle a Nokomis algunas cosas que podían hacer más fácil su viaje. Le mostró cómo leer los rastros en la arena para encontrar agua, cómo reconocer plantas que podían aliviar la sed o el hambre y cómo moverse con cuidado para evitar animales peligrosos. Pero también comenzó a aprender de ella. Nokomis le enseñó técnicas para moverse silenciosamente, como observar señales en el cielo que indicaban cambios de clima y cómo mantener la calma incluso en momentos difíciles. Cada lección, cada intercambio de conocimiento, hacía que John se sintiera más conectado con ella y con la tierra que los rodeaba. Al mediodía, encontraron un arroyo pequeño, un regalo inesperado en medio del desierto. John ayudó a Nokomis a bajar del caballo y a beber con cuidado. Mientras ella bebía, él observaba cómo su fuerza y confianza crecía con cada gesto. En ese momento, comprendió que la transformación que estaba experimentando no solo era emocional, sino también espiritual. Aprendía sobre la paciencia, sobre la importancia de la empatía y sobre cómo un simple acto de bondad podía cambiar la vida de otra persona y la suya propia al mismo tiempo. Después de descansar y refrescarse, continuaron caminando hasta encontrar un lugar seguro para pasar la noche. John preparó un pequeño refugio entre las rocas, cuidando que Nokomis estuviera cómoda y protegida del viento y la sombra de la noche. Mientras lo hacía, pensaba en cómo su relación con ella estaba cambiando su manera de ver la vida. Antes, la soledad era su refugio, ahora, la conexión humana se estaba convirtiendo en su fuerza. Cada gesto de ayuda, cada sonrisa y cada conversación compartida le enseñaban más sobre la importancia de cuidar y valorar a otros. Esa noche, mientras la mujer descansaba, John se sentó junto a Rayo y miró las estrellas. Reflexionó sobre cómo había cambiado desde que la encontró herida en el desierto. Antes, habría continuado su camino sin preocuparse por nadie más, ahora, sentía una responsabilidad y un afecto genuino que nunca había experimentado. Se dio cuenta de que la verdadera valentía no era solo enfrentar la naturaleza o los desafíos físicos, sino también abrir el corazón a los demás y permitir que otros entraran en su vida. A medida que pasaban los días, la transformación de John se volvió más evidente. Comenzó a valorar la paciencia, aprendió a escuchar sin interrumpir y a ofrecer ayuda sin esperar nada a cambio. Descubrió que podía ser fuerte y compasivo al mismo tiempo, y que la bondad era un poder silencioso capaz de cambiar vidas.
La relación con Nokomis le enseñaba que la fuerza no siempre se muestra con actos heroicos, a veces, reside en la constancia, en la comprensión y en los gestos cotidianos que hacen que alguien se sienta seguro y acompañado. Un día, mientras descansaban bajo la sombra de un árbol, Nokomis compartió con él una historia sobre su infancia, sobre cómo había aprendido a respetar la tierra y a valorar la comunidad de su gente. John escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra, comprendiendo que la sabiduría de Nokomis era tan profunda como su fortaleza física. Sentía que cada enseñanza la hacía más cercana y que su vínculo estaba creciendo de manera silenciosa pero poderosa. John comenzó a notar cambios también en su manera de actuar. Su perspectiva sobre los problemas pequeños y grandes había cambiado. Antes, cualquier dificultad lo frustraba fácilmente, ahora, aprendía a mirar los desafíos como oportunidades para aprender y crecer. Descubrió que podía confiar más en los demás y que aceptar ayuda no era signo de debilidad, sino de inteligencia y humildad. Cada día con Nokomis reforzaba estas lecciones, y John sentía que su corazón se volvía más abierto y su mente más clara. Mientras viajaban, John también empezó a reflexionar sobre el pasado. Recordó momentos en los que había actuado con egoísmo o había dejado de ayudar a otros por miedo o comodidad. Ahora, veía esas acciones con nuevos ojos, entendiendo que la vida se mide más por los gestos de generosidad y bondad que por los logros individuales. La experiencia con Nokomis le estaba enseñando que un acto de sacrificio, como darle su único caballo, podía abrir la puerta a un aprendizaje mucho mayor y a un crecimiento personal que jamás habría imaginado. Cada noche, mientras se sentaban alrededor del fuego, John observaba a Nokomis y pensaba en lo lejos que habían llegado juntos. La mujer que había encontrado herida y débil ahora caminaba con más seguridad, hablaba con más confianza y compartía su sabiduría con él. La transformación de John no era solo interna, también estaba aprendiendo a reconocer la fuerza y la resiliencia de los demás, comprendiendo que la verdadera grandeza reside en la cooperación y el respeto mutuo. Un día, mientras cruzaban un valle amplio y árido, John se detuvo a observar el paisaje y a reflexionar sobre lo que había aprendido. Comprendió que la vida estaba llena de oportunidades para crecer y cambiar, pero que muchas veces esas oportunidades venían envueltas en desafíos y decisiones difíciles. Dar su caballo a Nokomis había sido una de esas decisiones, y ahora podía ver claramente que había cambiado su forma de ver el mundo. Se sentía más fuerte, más sabio y más conectado con la humanidad y la naturaleza que lo rodeaban. Con cada paso, con cada conversación y con cada gesto compartido, John se transformaba. Aprendía a ser más paciente, más consciente y más empático. Descubría que la verdadera fortaleza no se mide solo por la capacidad de sobrevivir, sino por la disposición a cuidar de otros, a confiar y a abrir el corazón. La relación con Nokomis se había convertido en un maestro silencioso, enseñándole lecciones que ningún libro o experiencia solitaria podría haberle dado. Finalmente, mientras el sol comenzaba a ocultarse y la noche llenaba el desierto de sombras y estrellas, John comprendió que su vida ya no sería la misma. La transformación que había comenzado con un simple acto de bondad había crecido y se había expandido, tocando cada aspecto de su ser. Sabía que, aunque el viaje todavía tenía desafíos por delante, estaba listo para enfrentarlos, no solo por él mismo, sino también por Nokomis y por el vínculo que los unía. Esa noche, mientras ambos descansaban bajo el cielo estrellado, John sintió una paz profunda y una certeza silenciosa, su vida había cambiado para siempre. Había aprendido que la bondad, la paciencia y la empatía son fuerzas poderosas que pueden transformar incluso a los más solitarios y endurecidos. Su corazón estaba abierto, su mente más clara y su espíritu más fuerte. La experiencia con Nokomis le había enseñado que los vínculos humanos, la confianza y la cooperación son los tesoros más valiosos que uno puede encontrar. Y así, en medio del desierto, con el viento suave acariciando sus rostros y las estrellas iluminando el cielo, John comprendió que su transformación no era un destino, sino un camino continuo. Un camino que lo llevaría a enfrentar los desafíos con coraje, a valorar cada momento compartido y a vivir con un corazón lleno de bondad,
gratitud y respeto por la vida y por quienes la habitan. El sol comenzaba a asomarse sobre el horizonte, iluminando lentamente el desierto con tonos cálidos de naranja y dorado. Jon despertó temprano, como de costumbre, pero esta vez no había la tensión ni la incertidumbre de los primeros días. Nokomis estaba a su lado, descansando junto al fuego apagado de la noche. La mujer apache había recuperado fuerza suficiente para caminar largas distancias y cada día se mostraba más segura, más sabia y más conectada con él. Rayo estaba tranquilo cerca de ellos, mascando un poco de hierba seca y mirando a su dueño con una expresión que parecía reflejar comprensión y calma. Jon lo acarició, pensando en lo lejos que habían llegado desde el primer encuentro. Su caballo había sido la chispa que inició todo, un gesto que cambió la vida de ambos de maneras que él todavía estaba comenzando a comprender. Mientras preparaban un desayuno sencillo con las provisiones que llevaban, Jon reflexionaba sobre cómo el encuentro con Nokomis había transformado no solo su día a día, sino también su forma de ver la vida. Antes, vivía de manera práctica, concentrado únicamente en su supervivencia y en sus responsabilidades. Ahora, había aprendido que la verdadera fuerza y el valor se encuentran en la bondad, la empatía y la conexión con otros. Cada gesto compartido, cada conversación, cada cuidado que había brindado y recibido, lo había cambiado profundamente. Nokomis se despertó y lo miró con una sonrisa tranquila. Sus ojos brillaban con confianza y gratitud, y Jon se sintió conmovido al ver la fuerza que había surgido en ella desde que la encontró herida y débil en el desierto. Él sabía que había ayudado a salvarle la vida, pero también comprendía que ella había cambiado su vida de manera mucho más profunda. La relación entre ellos se había convertido en algo más que compañía o cuidado, era un vínculo de respeto, aprendizaje y humanidad compartida. Mientras caminaban juntos hacia un lugar seguro, Jon recordó el momento en que decidió darle su único caballo a Nokomis. En aquel instante, pensó que estaba haciendo un sacrificio enorme, pero ahora comprendía que había recibido mucho más de lo que había dado. Había ganado confianza, lecciones de vida, una amistad sincera y un entendimiento más profundo de lo que significa vivir con empatía y gratitud. Durante el camino, Jon y Nokomis compartieron recuerdos de los días que habían pasado juntos. Hablaban de las dificultades, de los miedos superados, de los pequeños triunfos que los habían hecho sentir vivos y capaces. Cada historia compartida fortalecía su conexión, y ambos sentían que habían aprendido a confiar plenamente el uno en el otro. Lo que había comenzado como un simple acto de ayuda se había convertido en una relación que moldeaba sus vidas y su manera de ver el mundo. Jon comenzó a reflexionar sobre la importancia de los actos de bondad en la vida. Su decisión de dar el caballo había sido sencilla en apariencia, pero estaba llena de significado. Había elegido el bienestar de otra persona por encima de su propia comodidad, y ese acto había generado un efecto en cadena que los había transformado a ambos. Se dio cuenta de que a veces los momentos más pequeños, los gestos más simples, pueden tener un impacto mucho más grande de lo que uno imagina. Mientras caminaban hacia un río donde podían descansar y abastecerse de agua, Nokomis le enseñó nuevas formas de observar la naturaleza. Le mostró cómo identificar señales de animales y plantas, cómo leer las nubes para prever cambios de clima y cómo moverse con cuidado para no dejar rastros innecesarios. Jon escuchaba atentamente, absorbiendo cada enseñanza con admiración. Sentía que cada lección de Nokomis lo hacía más fuerte, más sabio y más consciente de la vida que lo rodeaba. Durante una pausa junto al río, Jon reflexionó sobre todo lo que había aprendido en los últimos días. La transformación que había experimentado no se limitaba a la supervivencia o al cuidado físico, había cambiado su forma de pensar, de sentir y de actuar. Había aprendido a valorar los vínculos humanos, la paciencia, la empatía y la generosidad. Comprendió que estos valores eran más importantes que cualquier posesión, cualquier logro o cualquier comodidad material. Nokomis, mientras descansaba y bebía agua, le habló de su gente y de la importancia de la comunidad, de cómo cada persona contribuía al bienestar de todos. Jon comprendió que la lección que ella le daba iba más allá de la supervivencia,
era una enseñanza de vida. Aprendió que confiar en otros, compartir lo que uno tiene y actuar con bondad son herramientas poderosas que pueden cambiar no solo su propia vida, sino la de todos a su alrededor. A medida que avanzaban, el vínculo entre John y Nokomi se volvió aún más fuerte. Cada conversación, cada paso compartido, cada gesto de cuidado mutuo reforzaba la confianza y el respeto entre ellos. John sentía que había encontrado una verdadera compañera, alguien que no solo le había enseñado sobre la vida y la naturaleza, sino también sobre la fuerza del espíritu humano. Nokomi lo había cambiado tanto como él a ella, y juntos estaban creando recuerdos y aprendizajes que durarían para siempre. Cuando llegaron a un lugar seguro, un pequeño valle con agua y sombra suficiente, decidieron descansar por un tiempo más largo. John ayudó a Nokomi a acomodarse, preparando un lugar cómodo junto a Rayo. Observó a su compañera y a su caballo, y sintió una gratitud profunda por todo lo que la vida le había mostrado a través de este encuentro inesperado. Cada sacrificio, cada esfuerzo y cada decisión difícil lo había llevado a un aprendizaje invaluable. Durante la tarde, mientras descansaban junto al río, John reflexionó sobre cómo había cambiado desde que conoció a Nokomi. Antes, se consideraba un hombre independiente y práctico, pero ahora entendía que la verdadera independencia también implica abrir el corazón, cuidar a otros y aprender de ellos. Su visión de la vida se había expandido, y sentía que sus días ya no serían los mismos. Cada decisión que tomaba ahora llevaba consigo un sentido más profundo, un propósito que antes no había considerado. Nokomi, mientras descansaba, comenzó a compartir historias de su infancia, de cómo había aprendido a respetar la tierra y a cuidar a los demás. John escuchaba con atención, fascinado por la sabiduría que ella transmitía en palabras simples, pero llenas de significado. Comprendió que las lecciones más importantes a menudo no vienen de libros ni de experiencias individuales, sino de la vida compartida y de las enseñanzas que otros nos brindan con paciencia y respeto. Conforme el sol comenzaba a ocultarse, John y Nokomi prepararon su refugio para la noche. John se sentó junto al fuego, observando las estrellas que aparecían en el cielo despejado del desierto. Mientras contemplaba la vastedad del horizonte, pensó en cómo un acto simple, como darle su caballo, había desencadenado un cambio tan profundo en su vida. Había aprendido a valorar la bondad, la paciencia y la conexión humana, y sabía que estos aprendizajes lo acompañarían siempre. Durante la noche, mientras ambos dormían junto al fuego, John tuvo tiempo de reflexionar sobre todo lo vivido. Comprendió que cada momento, cada decisión y cada interacción con Nokomi había dejado una huella permanente en su corazón. Su vida ya no era la misma, se había transformado de manera silenciosa pero poderosa. Había aprendido a apreciar los gestos simples, a confiar en otros y a vivir con un sentido más profundo de empatía y gratitud. Al despertar al día siguiente, John miró a Nokomi y sonrió. Sabía que su viaje juntos no solo había cambiado su vida, sino que también había creado un legado de aprendizaje y conexión que trascendería cualquier dificultad futura. Cada paso que daban, cada historia compartida y cada gesto de cuidado fortalecía ese legado, dejando en ambos una enseñanza que nunca olvidarían. Mientras caminaban hacia nuevas tierras, John comprendió que la verdadera riqueza no se mide por lo que uno posee, sino por lo que uno da y recibe en términos de humanidad, confianza y bondad. Su corazón estaba lleno de gratitud y esperanza, y sabía que la experiencia con Nokomi sería una guía silenciosa en todos los días de su vida. Con el paso del tiempo, John se convirtió en un hombre distinto. La experiencia de dar su único caballo y recibir a cambio la confianza y la amistad de Nokomi lo había enseñado a valorar lo intangible, lo esencial, la compasión, la paciencia y la conexión humana. Su vida estaba llena de sentido, y cada día se sentía más fuerte, más consciente y más agradecido por todo lo que había aprendido. La historia de John y Nokomi, nacida de un acto simple de bondad en el desierto, se convirtió en un recordatorio de que la verdadera transformación ocurre cuando abrimos el corazón, confiamos en otros y actuamos con generosidad.
El vínculo que crearon perduró, y sus vidas jamás volvieron a ser las mismas, llenas de aprendizaje, respeto y un legado de cambio que los acompañaría siempre.